Amén. Ahí donde estás tú, dale un aplauso al Señor y dile: Espíritu Santo, hoy tú me vas a hablar. Y esta mañana el Señor me estaba hablando y me estaba diciendo: habla a mi pueblo palabra de proclamación. Y el Señor en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, está hablando sobre su casa y dice: yo te tengo para cosas buenas y nuevas, te dice el Señor. Yo he planeado tu principio y tu fin y tengo para ti pensamientos de bien, te dice el Señor. Aquello que has visto lejano en mi nombre será hecho, te dice el Señor. Vendrá pronto porque estoy trabajando. Tú piensas que me he olvidado de ti, te dice el Señor, pero estoy trabajando. Te dice en esta mañana: al que cree, todo le es posible. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu proclamación, por tu palabra y por tu bendición sobre tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. La gloria sea para el Señor. Amén. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Pero antes de entrar en la palabra, quiero que saludes a esa persona que está a tu lado y dile: si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Dile: te bendigo en el nombre de Jesús. Dile a tu hermano: te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es cuando nosotros bendecimos a las personas. Y qué bueno es cuando nosotros anhelamos ser bendecidos. Amén. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó de toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas aguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Amén. Cuando vemos esta palabra hoy, el mensaje para los que anotan es: marcados por el Espíritu, levantados en justicia y herederos por derecho. Amén. Para los que anotan, ojo, marcados por el Espíritu, levantados en justicia y herederos por derecho. Amén. Y en esta mañana el Espíritu Santo nos está convocando, y nos está convocando porque Él quiere que tú y yo seamos sellados. Amén. Que seamos sellados de su presencia. Y esta palabra no es una palabra más, no es nada más un cliché, es para que tú y yo tengamos en cuenta que somos herederos. Amén. Somos herederos, y para ser afirmados en esa herencia tenemos que creer lo que Dios está diciendo. Amén. Y es a través del Espíritu Santo. Y entonces cuando vemos esto y decimos: bueno, ¿y por qué somos marcados? Pues vamos a ver algo muy sencillo. Cuando nosotros vemos cuando vemos en las grandes fincas y en todas estas cosas de ganadería, ¿qué vemos? Vemos que ahí marcan ¿a qué? Marcan al ganado. ¿Y lo marcan con curita? ¿Con qué lo marcan? Con fuego. ¿Y que esté qué? Bien ardiente, que esté ese hierro que queme, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué nosotros los cristianos queremos ser marcados con curita o con sticker? Y entonces decimos: ay, no, es que estoy en un proceso. Y empezamos a llorar por el proceso. Látigo, látigo, látigo. Déjame decirte algo. Los que son marcados, dile al que está a tu lado, los que son marcados con fuego, les va a doler. Amén. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué somos marcados? ¿Por qué? Porque los marcan ¿para qué? Ayúdenme a predicar. ¿Para qué es que marcan al ganado? Ajá, para identificar quién es el qué. ¿Quién es el dueño? ¿Y por qué el Espíritu Santo nos marca?
Porque somos sus hijos, somos separados por Él. Amén. Y para que cuando el enemigo venga a nuestro alrededor, ¿qué va a pasar? El enemigo va a decir, este es hijo de Dios, no lo puedo tocar. Amén. Pero ¿sabes qué? También lo hace para proteger del robo, para proteger de extravíos. Y sobre todo que cuando están en grandes espacios donde van a pastar y se enredan con otros ganados, entonces hay una identidad y estos no se van a perder. Amén. No van a ser robados. Por eso el Espíritu Santo a ti y a mí nos va a sellar. Amén. Pero hay algo. Que cuando estamos en este proceso con el Señor, recuerden, los procesos de Dios son procesos espirituales. Y los procesos espirituales, así como los físicos, como la física, tienen algo. Ante una acción hay una reacción. Amén. Y entonces eso es lo que pasa con nosotros. Para llegar a un proceso, por lo menos en el proceso de la metamorfosis, ¿qué vemos? Primero, ¿qué es? Ajá, y después, y todo esto va siendo un proceso. Primero no le van a salir las alas, sino primero va a ser un huevo, luego va a ser una larva, luego va a pasar otro proceso hasta que llegue. Igualmente, así va a pasar con nosotros. Vamos a estar ahí. Primero estamos pequeñitos, vamos creciendo, vamos avanzando hasta que nos fortalecemos y salen esas alas. Amén. Igualmente el Espíritu Santo quiere que tú y yo sepamos que Él no nos está mandando un proceso especial. No es que al Señor se le ocurrió hoy mandarme una gripe. Y a veces algunas personas creemos que no, es que estoy dentro del proceso de Dios y creemos que el Señor está ideando qué le mando a Manfredi, qué le mando a Marlon. No. Hay cosas que van dentro de nuestro proceso establecidos, de acuerdo a nuestra situación, y el Señor no improvisa. Amén. Y va a haber un resultado de acuerdo a nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno. Y en lo que hemos hecho siempre va a haber una constante. Amén. Y tú y yo somos separados. Somos sellados por el Espíritu Santo para que para gloria y honra de su santo nombre. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Qué nos dice? En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello, es el Espíritu Santo prometido. Amén. Somos marcados, pero somos marcados ¿para qué? ¿Por qué? Para vivir en el Señor, para ser diferentes, para no vivir de acuerdo a mis emociones, amén, sino para vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Entonces ya tú y yo no vamos a ser movidos por emociones, vamos a ser movidos por el Espíritu Santo. Entonces ya a mí cuando me digan, oye, Flor del Fango, ya yo voy a decir, Dios te bendiga. No me voy a enojar ni voy a decir, más Flor del Fango eres tú. No. Ya yo no vivo por emociones. Sujeto mis emociones a Cristo. Van a ir ¿qué? Crucificadas. Entonces es cuando el sello del Espíritu Santo se va a ver en mí. Amén. Porque comienzo a disciplinarme en las cosas del Señor. A mí no me van a tener que estar empujando. Vea, lee la Biblia, levántate y ora, haz esto, haz lo otro. Porque ¿sabes qué? El sello del Espíritu Santo lo va a colocar en mí. Va a ser un anhelo. El estar en la presencia del Señor va a ser un anhelo. El presentarme ante el Señor va a ser un anhelo. Y voy a glorificar a Dios en todas las áreas de mi vida porque lo voy a aprender a honrar. Ojo, no por fuerza, sino porque el Espíritu de Dios ya me selló. Amén, porque el Espíritu de Dios está en mí y porque el Espíritu de Dios anhela la presencia del Señor. Amén. Entonces es aquí cuando tú y yo nos damos cuenta que el Espíritu del Señor está en nosotros. Cuando yo sé que me pasó algo y entonces no voy a decir mentiras, sino voy a decir que la verdad. Y oye, yo antes era mitómano, yo me decía mentiras por cualquier cosa, por sí, por no, por ajá, por chiste, porque me daba la gana. Y ahora no puedo mentir.
¿Y qué es el Espíritu Santo que está en mí? Entonces, eso es lo bonito. Antes de pronto yo actuaba de determinada forma. Antes era Radio Bemba, yo me sentaba y hablaba del prójimo. Y ahora no puedo hablar del prójimo, sino cuando me van a hablar digo, espérate ahí. No me hables mal. Si vas a bendecirlo, habla conmigo. Si vas a hablar otra cosa, no dañes mi corazón. Ya no estamos con las antenas de Radio Bemba, quedan anuladas en el nombre de Jesús, amén. Y yo veo que aquí como que mucha Radio Bemba ha estado activada. Vamos a tener que empezar a orar a los oídos de la gente. Y es aquí donde tú y yo tenemos que decir, Señor, séllame, necesito un cambio, una transformación en mi vida, amén. Y el fuego del Espíritu Santo, cuando somos sellados ahí, nos purifica. Segunda de Timoteo 1:6. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Amén. Y nos dice que aviva. Y tú y yo tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo. No podemos dejar que se apague. Entonces muchas veces caemos en un gran error. Usted ve que ¿cuántos de aquí han acampado o han estado en fogatas o han estado en algo así? Bueno, ¿cuántos las han visto por televisión entonces? O por película. ¿Sabe? Cuando uno está en una fogata, lo primero que va haciendo es va atizando. Y a medida que se va consumiendo, uno va echando palitos nuevos, rama nueva y los va uniendo. Si tú coges un carbón y lo pones aparte, ¿qué pasa? El fuego del Espíritu Santo es eso, es que tú y yo nos congregamos y estamos en unidad. Y la gran mentira que el enemigo nos coloca es que yo busco a Cristo a mi manera. No, yo en mi casa. Ojo, el Señor nos ha dicho que nos congreguemos, que nos unamos. ¿Para qué? Para que ese fuego que trae mi hermano, que estamos todos, somos una hoguera encendida. Amén. Y el fuego del Espíritu Santo fluye. Hay sanidades, hay milagros cuando está la presencia del Señor. Porque dice la palabra que cuando dos o más están reunidos, el Señor está. Amén. Si estamos reunidos en su nombre y el enemigo nos comienza a engañar, no se deje engañar. Dile al que está a tu lado, no te dejes engañar. Y cuando tú y yo creemos en eso, recuerda, vamos a anhelar el fuego y la presencia del Espíritu Santo. Amén. Usted no viene aquí por el pastor. Los pastores no tenemos nada. Nosotros somos un instrumento, un vasito usado por Dios. Usted viene aquí porque viene a encontrarse con el Señor. Amén. Y es necesario, cuando el sello del Espíritu Santo está, se rompen esos velos, esos encantamientos y la gloria de Dios comienza a fluir en mi vida y hay transformación. Ya no voy a mirar el hermano cómo cambia, no. Señor, gracias por lo que has hecho en mí. Gracias por los cambios que estás haciendo en mí. Amén. Porque recuerde, cada proceso es personal. Y muchas veces estamos esperando que Dios haga el proceso allá en el hermano Ángel y no estoy mirando qué está haciendo el Señor en mí. Amén. Entonces, gloria a Dios por el sello del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a algo importante. Y después que somos sellados del Espíritu por el Espíritu Santo, hay algo, el Señor nos levanta para justicia. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 13. Perdón, Primera de Corintios 3:13. Primera de Corintios 3:13. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Amén. Y entonces somos levantados para justicia, pero recuerde algo, hay un tribunal. Y ya hemos hablado del tribunal del cielo. Amén. Y cuando hay un tribunal, ¿ante quién vamos? ¿Ante quién nos presentamos? Ante el Señor como juez. No va a estar como mi papá. Va a estar como juez. Amén. Y me presento de la mano de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo y pido audiencia ante el juez. Amén. Y entonces, recuerda algo. Cuando vamos a presentarnos ante el juez, ya hay alguien que
metió un proceso en nuestra contra. Amén. Y ese proceso que está en nuestra contra tiene algo. Amén. Tiene algo que está abogando y está diciendo, mira, esta persona tú no la puedes proteger porque hizo esto y esto. Sus antepasados hicieron esto y esto. Hay algo, hay un proceso que tengo sobre esa persona. Amén. Y entonces es aquí donde usted y yo tenemos que proclamar al juez que sea haciendo su obra a nuestro favor. Pero no es así nada más. Tú y yo tenemos que reconocer, ojo, que hemos pecado. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Vamos primero a Lucas 11:12 y a Lucas 11 del 5 al 6. Él les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ahora Lucas 11 del 5 al 6. Continuó: que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Amén. Cuénteme, dígame la diferencia entre estos dos versículos. En el primero, ¿qué pasa? Dios se presenta, vamos a Él como Padre. Amén. En el segundo, vamos como amigos. Son unas relaciones totalmente diferentes. Ahora, vamos al tercero, a Lucas Lucas 18 del 1 al 8. Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman en el día y noche, a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Amén. Recordemos algo, aquí nos muestra a Dios como juez y dice, no porque el Señor sea un juez injusto, sino porque dice que aún un hombre en la tierra, un juez que es injusto, si le hizo justicia a esta mujer, dice, para que no me sea molestia, voy a hacerle justicia. ¿Cuánto más el Dios que está en los cielos nos va a hacer justicia? Amén. ¿Cuánto más el Señor nos va a hacer justicia para que su nombre sea glorificado? Amén. Y por eso tú y yo nos presentamos a Dios como ¿qué? Como juez. Pedimos una audiencia delante de Él. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Bueno, ¿y a dónde me lleva todo esto? Tenemos un enemigo que está siempre detrás de nosotros. Amén. En hebreo vemos aquí que es andicos, un adversario. Siempre va a estar detrás de nosotros. Va a poner un pleito, va a poner una situación contra nosotros para que la cobertura del Señor no esté sobre nosotros en determinada hora de nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Por lo menos si usted ha tenido familiares que han sido por decir algo, que han sido personas que han matado, que han asesinado a otros. Si hay alguna de esas en nuestra línea de sangre, personas peleoneras, conflictivas y todo eso, ¿qué quiere decir? Que en mi línea de sangre eso va a venir y va a estar activo. Amén. Y si yo no lo corto, ojo, si yo no corto eso, no pido perdón, no renuncio a eso, no pido que salga esa raíz, voy a hacer que
voy a tener contacto con eso, voy a ser una persona explosiva, voy a ser una persona airada, voy a ser una persona que está metida en pleitos y que en cualquier momento puedo ser víctima o puedo estar en una situación de un asesinato. Por eso es que es necesario que usted y yo cortemos. Así como los que estuvieron vinculados con la brujería, hechicería, y es necesario por eso que conozcamos nuestras líneas de sangre. ¿Qué pecados hay activos que están afectando nuestra vida y que impiden que la bendición de Dios esté sobre nosotros? Amén. Y entonces, cuando usted y yo vamos ante el juez, cuando vamos ante el Señor y le pedimos, Señor, aquí estoy y presento mi caso, el Señor comienza a obrar en nuestras vidas. Para los que anotan, Éxodo 25, vemos aquí que hay maldiciones generacionales. Esto es un obstáculo que viene a nosotros, lo que estábamos hablando. Éxodo capítulo 20, versículo 5. No te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Entonces, ojo, vienen maldiciones por generaciones y por eso hay puertas cerradas. Número 2, pecados no confesados. Isaías 59, 2. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Amén. Entonces algunas veces hemos tenido los cielos cerrados y decimos, yo oro y siento que el Señor no me escucha. ¿Qué pasa? Ojo, iniquidades que hay en nuestro pasado. Es bueno de que de pronto visite por allá a los parientes, que conozca un poco su historia patria y comience a cortar. En mi caso personal, ya lo he contado varias veces, en mi caso personal, las mujeres de mi familia teníamos problemas para tener hijos, los perdían. O sea, ya los hijos la mujer era como si estuviera enfermedad, el brazo era como si estuviera enferma, tenía que estar con los pies levantados, tenía una serie de procesos. Y en las mujeres de mi casa pasaba todo eso. Cuando yo quedé embarazada, en algún momento tuve algunas manchitas, algo, y por cuestiones el Señor me permitió ir a una recesión familiar. Y es cuando me entero que un pariente mío había tenido una clínica de abortos. Y entonces es cuando yo digo, ok. Y empecé a reprender y a declarar, a pedir perdón por ese pariente que ni siquiera conocí, pero pedí perdón y le presenté mi caso ante el juez y dije que mis hijos y mis embrazos no tendrían problemas y que yo daría hijos para bendición y para la gloria de Dios. Esa vez que manché fue la única, porque de ahí en adelante mis embrazos, los dos fueron buenos y ellos fueron bendecidos. Amén. No tuve, yo salía, trabajaba, iba, subía, bajaba, subía escaleras de 4 pisos, 5 pisos y no tuve ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque corté. Entonces, así en muchas áreas de nuestra vida hay situaciones en las que tú y yo tenemos que examinar y ver qué hay en nuestra familia para cortarlas en el nombre de Jesús. Amén. Y vemos en Josué 9, versículo 15, otra cosa. ¿Por qué? Por pactos hechos. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida. Y los jefes israelitas ratificaron el tratado. Amén. Estos son pactos hechos. ¿A qué fuimos consagrados? ¿A qué santo? ¿A qué muerto? ¿A qué de dónde vienen nuestras familias? ¿De dónde han venido? Porque a veces consagramos a las familias. Ay, no, es que yo pongo mi familiar a la abuelita que está muerta para que ella le traiga bendición y prosperidad a mi hijo. Ojo, si usted está bajo esos pactos, a usted le va a traer ruina, no le va a traer prosperidad, porque usted está en un espíritu diferente. Amén.
Entonces, esas cosas hay que empezarlas a cortar. Idolatrías, todo eso que hicieron, pactos de brujería, de pactos, todo eso hay que romperlo. Y eso afecta nuestra salud, afecta nuestras vidas o nos afectan en cualquier área. Por eso es necesario que usted y yo vayamos ante el juez. Amén. Y entonces, vimos aquí que tenemos que pedir perdón. ¿Por qué? Porque por la sangre de Cristo, ¿qué? Todas, dile al que está a tu lado, todos mis pecados, toda iniquidad, toda maldición, ya fue pagada en la cruz. Amén. Y declare sobre su vida, yo tengo bendición y estoy bajo el pacto de Cristo. Amén. Entonces, estas cosas que quiere el enemigo, estos pleitos, ya es hora de que vaya con su juez, vaya con el abogado que es el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo, que le comience a mostrar qué hay en su vida, qué hay en su familia y que comencemos a limpiar nuestras líneas. Y ahora, para heredar, presento mi caso. Vamos a Números capítulo 27, versículo del 1 al 2. Mahlá, Noa, Joglá, Milca y Tirsa pertenecían a los clanes de Manasés, hijos de José, pues eran hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Las 5 se acercaron a la entrada de la tienda de reunión para hablar con Moisés y el sacerdote Eleazar, y con los jefes de toda la comunidad les dijeron: Vemos aquí algo importante. Estas mujeres, el Señor me había inquietado porque de este tema hablé en una reunión de pastoras y de pronto el Señor me inquietó en el celebración del Día de las Madres y me dijo, habla sobre las hijas de Zelofehad aquí en mi casa. Y estas mujeres tuvieron algo, eran 5 mujeres, ojo, 5 mujeres que no tenían hermanos varones. Su padre dio 5 mujeres y no había aquí varón que las representara. Entonces, estas mujeres no tenían herencia. En esa época, si moría el padre, la herencia pasaba a los hermanos del padre y ellas quedaban por fuera. Amén. Pero estas mujeres, aparte de eso, nos da el Señor unos detalles importantes. Nos dice de qué tribu eran. ¿De dónde era su padre? Dice, comienza con la genealogía. Lo que pasa es que nosotros no nos han enseñado y no le prestamos atención a la genealogía, pero dice que vienen de la tribu ¿de qué? De la tribu de José. Y recuerden, José era ¿qué? Rama fructífera. Amén. Y entonces, si tú y yo tenemos una herencia porque somos rama fructífera que venimos de la descendencia de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que heredar. Y el enemigo quiere que tú y yo no heredemos. Dile al que está a tu lado, prepárate porque vamos a heredar. Amén. Y vemos aquí también que nos va a decir quién eres, qué significa el nombre de Zelofehad. Significa protección contra el temor. Ojo, el nombre del Padre. Protección contra el temor. ¿A cuántos el enemigo nos ha querido tener atemorizados? No sé usted, pero en muchas áreas de mi vida el enemigo ha trabajado en eso. Pero gracias a la revelación del Espíritu Santo, me ha mostrado el Espíritu Santo que soy poderosa en el Señor. Y el Señor te lo dice hoy, iglesia. Eres poderoso. Y el Señor te rodea. Y en esta hora tú y yo tenemos que creer que no nos va a atemorizar ninguna enfermedad, porque ninguna enfermedad para nosotros será para muerte, sino será para testificar al Señor. Nuestras finanzas serán restauradas, nuestros hijos son para el Señor, nuestras familias son restauradas. Hay bendición en mi casa, amén. Y lo que el temor está trayendo, está tratando de hacer con nuestras familias, con nuestras vidas, en el nombre de Jesús está vencido, amén. Y vemos aquí algo, el nombre de estas mujeres no trazó su camino y tú y yo tenemos que ser consecuentes en eso. No vamos a dejar
que cualquier situación de nuestro pasado ahora trace nuestro camino. Y vemos que estas mujeres, cada una tiene un significado y hay una circunstancia particular. El nombre de la primera es que es Maala, que significa enferma. Ojo, Maala. ¿Cuántos de pronto no se levantaron hoy enfermos y les tocó tomarse una pastilla antes para venir? O con jaqueca y algo. Gloria a Dios por eso que se levantaron y vinieron. Amén. Pero el enemigo trata de ¿qué? Trata de colocarnos cercos de enfermedad a nuestro alrededor para que tú y yo no alabemos al Señor. Y es aquí cuando tú y yo vamos a decir, esta mujer conforme, no sabemos qué le pasaba a Maala, no sabemos qué problema tenía de enfermedad, pero lo que sabemos es que esta mujer se levantó. Amén. Y hoy tú y yo, iglesia, estamos para levantarnos. No importa la situación, nos vamos a levantar. Amén. Y la enfermedad no tiene, ojo, no tiene autoridad sobre nuestros cuerpos porque en Cristo Jesús somos sanos. Amén. Y vemos el nombre de la segunda, Noa, pero sin H, que significa error continuo. Ojo, ¿cuántos no hemos caído? Y estamos como Julio Iglesias, tropecé otra vez con la misma piedra. Y estamos en la misma y volvemos a lo mismo y lo vemos. Error continuo, ¿sabes qué? No más. Se rompe este error continuo, se rompe este círculo vicioso. ¿Por qué? Porque la gloria va a ser para el Señor, porque el que es más poderoso está conmigo y yo voy con determinación, me levanto, amén, me levanto y estos círculos se cortan porque estoy con Cristo, amén. Y vemos el otro nombre, Milca, reina pero no lo sabe. Muchas veces hemos estado así los cristianos. La palabra nos dice que somos reyes, somos sacerdotes, nación santa, pueblo bendecido. Pero muchas veces usted ve a un cristianito y dice, ¿cómo está? Y parece que tuviera el gallinazo en el hombro picándole la oreja. Y es queja y ay. Látigo, látigo, látigo. Ojo, reyes, sacerdotes, reinas, pero no lo saben. Pero tú y yo hoy despertamos. Dile que está a tu lado, despierta. Amén. Tú y yo estamos despertando porque somos reyes, sacerdotes y tenemos autoridad dada en Cristo. Tenemos una herencia dada en Cristo. Amén. Si usted a alguien le llega de pronto Gaby o Carlos David y llega alguno de ustedes y le dice, por favor me entregas esto. ¿Y de parte de quién viene? De parte de mi papá. ¿Usted se lo da? Ojo, entienda. Si alguien viene, Carlos, David o Gaby, son los hijos del pastor. Y si le dice, ¿para dónde la hermana Yadiluz? Hermana Yadiluz, mi papá me mandó por 100,000 pesos. Si usted los tiene, ¿se los da? Ojo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la conoces, sabes. Amén. Ya ella sabe a dónde va a ir. Entonces, si usted y yo somos reyes y sacerdotes, ¿tenemos autoridad para reclamar? ¿Tenemos autoridad para reclamar en el reino espiritual? ¿En nombre de quién? Amén. Entonces tú y yo tenemos que despertar y saber que las bendiciones que Dios estableció para mí están en el Espíritu y yo las voy a reclamar en el nombre de Jesús. Y yo me voy a presentar en el nombre de Jesús. Ojo, no es mi propio nombre. No porque yo sea el último sorbito de la Coca-Cola ni el último buñuelito maicena. No. Porque voy en el nombre del Señor. Amén. Y entonces soy reina, soy rey, soy príncipe, sacerdote en el Señor. El otro nombre significa Ogla, que significa desatiempo. Iglesia, métete en el tiempo del Señor. No te salgas del tiempo del Señor, porque muchas veces nos estamos saliendo de los tiempos y no aprovechamos la bendición de Dios para nuestras vidas. Amén. Y el Señor nos está llamando para que estemos dentro de sus tiempos para ser ¿qué? Bendecidos. Por eso tú y yo tenemos que alinear y ordenar los tiempos para recibir la bendición en todo momento. Iglesia, te invito
para que no te pierdas la bendición. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo llegamos aquí a la casa del Señor, recuerda, lo más importante que tú y yo traemos es nuestra alabanza. Por eso es importante que usted y yo lleguemos temprano. ¿Sabe? Ay, dice, pastor, está aprovechando para darnos rejo. No. ¿Sabes? Tú y yo llegamos temprano porque esa es nuestra primera adoración. Antes que diezmo, que ofrenda, yo le voy a decir al Señor, Señor, sabes que mi alabanza es para ti. Tú eres bello, tú eres hermoso, tú eres el poderoso de Israel. Esa es mi primera ofrenda. Amén. Entonces muchas veces nos vamos llegando a la cultura de que, no, yo estoy a tiempo, todavía no ha comenzado el servicio. No. Cuando tú vas a una fiesta, vas a un lugar, eres invitado por un rey, por un presidente, tú llevas una ofrenda, tú no llegas con las manos vacías. Y si usted va a visitar a la novia ya y llega con las manos vacías, ojo con eso porque ya los papás los están mirando y dicen, uy, este es lichigo. Ojo, eso es educación. Y usted y yo tenemos que aprender a que llegamos a la casa del Señor y que nuestra principal ofrenda es la alabanza. Y le alabamos a Él, ¿por qué? Porque Él es Dios. No porque Él necesite que tú y yo lo estemos alabando. Porque Él es Dios. Porque Él es poderoso. Porque Él es el que ama mi alma y me amó primero y se entregó por mí. Amén. Entonces tú y yo vamos a estar dentro del tiempo del Señor. Ahora imagínese usted que dijera el pastor, el primero que llegue a la iglesia se gana 100,000 pesos. Yo me imagino que la fila está aquí a las 6 de la mañana. Iglesia, despierta. Los que van entrando y van honrando al Señor y colocan en su corazón ese anhelo, que sea Él el primero, recibe más de 100,000 pesos. Porque bendición de Jehová hay sobre esos que tienen en su corazón adorarlos. Cuando la carga de su corazón es estar, Señor, disfrutar de tu presencia, honrarte y estar en el tiempo perfecto. Amén. Y el último nombre significa Tirsa, insatisfecha. Esta mujer estaba insatisfecha de lo que estaba pasando en su vida. ¿Cómo así? Oye, nos vamos a quedar sin herencia. Mi papá murió y nosotros ¿qué? Nos vamos a quedar sin nada. Y entonces ella estaba insatisfecha. Tú y yo como hijos de Dios tenemos que estar insatisfechos de las cosas que hace el enemigo contra nuestra vida. Yo soy un hijo de Dios y yo en el nombre de Jesús voy a pelear por lo mío. Amén. Entonces tú y yo tenemos que estar insatisfechos de que el enemigo nos esté dando, que parezcamos balón de fútbol dándonos patadas y nosotros ahí. Tú y yo vamos a estar insatisfechos y vamos a decir, yo hoy me alineo en el Señor. Yo hoy esta situación se acaba. Amén. Y en el nombre del Señor yo voy a avanzar. Amén. Y vemos aquí que estas mujeres presentan su caso. Vemos aquí números 27, 2 y 3. A la entrada de la tienda de reunión para hablar con Moisés y el sacerdote Eleazar, y con los jefes de toda la comunidad les dijeron: nuestro padre murió sin dejar hijos, pero no por haber participado en la rebelión de Coré contra el Señor. Murió en el desierto por su propio pecado. Amén. Hay algo importante. Estas mujeres se pusieron de acuerdo. Ojo, ninguna trató de sobresalir más que la otra. Presentaron juntas, no dice cuál de ellas de las 5 habló, pero se presentaron juntas ante Moisés y el sacerdote. Ojo, tú y yo como iglesia tenemos que ponernos de acuerdo. En nuestra casa tenemos que ponernos de acuerdo para que la bendición de Jehová esté en nuestra casa. Amén. Y estas mujeres no buscaron figurar. Iglesia, tú y yo no buscamos figurar. ¿Sabes por qué? Porque nuestros mantos tienen que estar puestos a los pies de Cristo. Y el único que figura en la casa de Dios es el Señor. Es el Espíritu Santo, es el Dios Trino. Tú y yo somos instrumentos de bendición. Recordemos cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, que dice que todos tiraron sus mantos para que Él pasara. Y en la casa del Señor no es diferente. Tú y yo servimos
Estamos aquí ¿para qué? Para que el Señor sea glorificado. Amén. Y estas mujeres se colocaron de acuerdo y la iglesia tiene que estar de acuerdo. En nuestra casa tiene que haber acuerdo cuando vamos a orar. Bueno, familia, vamos, ¿qué quieres tú? ¿Qué vamos a pedir? Y colocamos de acuerdo y pedimos con un mismo propósito. Amén. Y si va a pedir por un carro, póngase de acuerdo con el carro, porque si el uno quiere camioneta y el otro vehículo, no llega a nada. Entonces mejor pónganse de acuerdo con cuál y pidan los dos lo mismo. Amén. Entonces es aquí cuando usted y yo nos vamos a poner de acuerdo y ellas se ponen de acuerdo. Pero no solo eso, vemos que ellas hicieron algo más. Dice que cuando se presentan, ellas tienen que pasar, ojo, tienen que pasar por la comunidad, tienen que pasar por los príncipes y tienen que pasar por el sacerdote. Ojo, cuando tú y yo estamos y vamos a presentar esos procesos ante el Señor, van a haber muchas circunstancias cuando vamos a reclamar esa herencia. Vamos a tener mucha gente que nos va a señalar. ¿Sabe? No importa. Vas con el Señor. Pero dice que también los príncipes, las autoridades, muchos dirían, mira, ¿y estas mujeres qué vienen a hacer aquí? Oye, pero es que son conchudas, ¿ah? Oye, si ya conocen las reglas. Pero no, ellas siguieron avanzando. Y algo más, cuando llegan a Moisés, aparte de eso, primero van donde Eleazar, el sacerdote, también tienen que superar eso. Y cuando llegan, ellas exponen ¿qué? Su caso. Y dice que ellas comienzan a reconocer el pecado de su padre. Ojo, pero antes de eso dijeron, mi papá, ojo, fueron inteligentes porque dijeron las cosas buenas. Mi papá no anduvo con los que estaban en rebelión. Ojo, ¿sabes por qué? Porque la rebelión no agrada a Dios. Dijo, no anduvo con los que andaban en rebelión. Mi papá murió por su propio pecado. ¿Y saben cuál fue el pecado de Zelofeat? Su falta de fe. Recuerden, 40 días fueron los espías a Canaán. 40 días fueron a reconocer el territorio. Ojo, y estos 40 días es la sentencia de 40 años en el desierto hasta que muriera el último de los que no creyó en el Señor. Por eso es que tú y yo tenemos que creerle al Señor. Por eso es que tú y yo caminamos por fe. Por eso es que tú y yo buscamos el sello del Espíritu Santo para que no se nos robe esa identidad en Cristo. Amén. Y estas mujeres fueron ante Moisés y le presentaron su caso. Vamos a Números 14:34. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán un año por cada día. 40 años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Ojo, la falta de fe. Por eso es que tú y yo tenemos que creer. Y por eso es que cuando le oramos al Señor, creemos que Él ya lo hizo. Porque nuestra incredulidad y nuestra falta de fe demora. Fíjense, aquí lo que dice, por cada día un año. ¡Wow! Y decimos, ¡wow! ¡Qué fuerte! Ojo, ¿cuántas veces nosotros no hemos demorado la bendición de nosotros por tener falta de fe? Y el Señor, el Espíritu Santo hoy nos está hablando y nos está diciendo, necesito que creas en mi iglesia. Necesito que creas en mi amor. Necesito que creas en mi presencia. Necesito que sepas que estoy contigo en todo tiempo. Aunque las cosas estén oscuras, aún allí tienes que saber que yo estoy contigo. Amén. Entonces, gloria a Dios cuando tú y yo reconocemos esto. Y por eso estas mujeres lo reconocen delante de Moisés. Y le están diciendo, Él murió por su propio pecado. Pero fíjate algo, el Señor es misericordioso porque cuando tú y yo confesamos nuestra falta y la falta de los nuestros, ¿qué pasa? El Señor nos escucha. Vamos a Números 27, versículos 6 y 8. ¿Qué pasó? Y el Señor respondió, lo que piden las hijas de Zelofehat es algo justo. Así que debes darle una propiedad entre los parientes de su padre. Traspásales a ellas la heredad de su padre.
Además, diles a los israelitas, cuando un hombre muera sin dejar hijos, su heredad será traspasada a su hija. Amén. Estas mujeres hicieron reforma. Qué hermoso. Ninguna tenía herencia, pero a partir de ahí en Israel todas las hijas mujeres tenían la herencia de sus padres. Amén. Ahora, a partir de ahora, iglesia, tú y yo tenemos herencia a través de nuestro Padre. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros en esta hora vamos a hacer reforma. Lo que el enemigo quería hacer a través de nuestra familia, de nuestro proceso, lo que quería hacer contra nuestra salud, contra nuestra vida, contra nuestros hijos, ahora en el nombre de Jesús queda cancelado. Amén. Y tú y yo estamos legislando sobre nuestra familia, que hay bendición dada en Cristo y estamos reconociendo el título que tenían nuestros hijos, el título que tenemos en el Señor. Y ahora mismo tú y yo le decimos a la enfermedad, a la tristeza, a la opresión, al desamor, al desánimo, le decimos fuera, porque hay uno que me ama. Soy la hija del rey, soy el hijo del rey. Hay alguien que está peleando por mí, amén, y que estoy ahora bajo mandato divino. ¿Cuántos de los que están aquí están bajo mandato divino? Amén. Entonces tú y yo tenemos herencia. Iglesia, ponte sobre tus pies. Y en esta hora, si hay alguno que está diciendo, mira, yo no sé qué hicieron mis antepasados, pero yo quiero que Cristo Jesús sea el Señor de mi vida. Yo quiero que Él me enseñe. Yo quiero que Él hable a mi alma, a mi cuerpo, a mi espíritu. Yo quiero que mi vida cambie y sea diferente, porque yo quiero hacer parte de esa herencia. Te invito a que hagas una oración conmigo, que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Que sea la presencia del Señor en esta hora. Ahí donde está, iglesia, me apoyas, a ti que me estás escuchando. Vamos a orar en esta hora. Padre Celestial, en esta hora te reconozco, Jesús, como mi Salvador, como mi Señor, como mi abogado, mi defensor. Y te pido, Señor, que seas limpiándome con tu sangre preciosa de toda iniquidad, de todo pecado, de toda rebelión, de toda obra de las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús. Señor Jesús, cámbiame. Transfórmame, trae revelación a mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y ahí donde tú estás, hiciste esta oración, hay fiesta en el cielo. Porque cada vez que un pecador se arrepiente, los cielos están de fiesta. Amén. La gloria es para el Señor. Y en esta hora, iglesia, te invito a que pases al frente. Si tú dices, sabes, hay muchas cosas en mi familia que tengo que poner a cuentas. Hay obstinación, amargura. Hay problemas, hubo problemas de ocultismo, diferentes situaciones en mi familia, herencia de enfermedades. Hay cosas que no entiendo. Hoy las presentamos delante del Señor y decimos, Señor Jesús, en esta hora, Padre, hoy pido audiencia ante el juez justo, de la mano de mi Señor Jesucristo como mi abogado y del Espíritu Santo quien me guía, quien me direcciona. Y en esta hora, Padre, yo te pido perdón por las iniquidades de mis antepasados. Toda iniquidad de impureza sexual, conocida o desconocida, que desde el huerto del Edén ha venido, Señor, hasta mis generaciones y ha venido sobre mis hijos. Hoy te pido perdón en el nombre de Jesús. Te pido perdón, Señor, por toda obstinación, Señor, porque sabemos que el pecado de obstinación es como pecado de brujería. Si siempre quiero salirme con las mías, tiene que
ser lo que yo quiero, lo que yo hago, lo que yo digo. Hoy, Señor, te pido perdón, Señor, desde mis antepasados hasta mí, Señor, mis pecados. Te pido perdón, Señor, en esta hora y lo quebranto sobre mis hijos, Señor. Y en esta hora pido que sea la sabiduría del Espíritu Santo, la humildad del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo que nos llene en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido perdón, Señor, en esta hora de todo. Ves diciendo lo que el Espíritu Santo te va mostrando en tu familia. Ves presentándole al Señor. Yo te voy guiando, pero tú ves cortando. Pido perdón, Señor, por todo pecado, iniquidades de ira, Señor, conflictos, pleitos, amarguras, discordia, robos de herencia, de dinero que hayan venido por mi línea familiar, que hoy en día estancan mis finanzas, impiden que yo prospere y que avance, que cada vez que un negocio me va a salir se me frustra. Hoy en el nombre de Jesús pido perdón, Señor. Si mis antepasados dañaron, aprovecharon de otros dineros, de otras personas, si dañaron a otros, Señor, hoy te pido perdón en el nombre de Jesús. Te pido perdón si yo mismo lo hice, Señor. Te ruego que me perdones en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que selles con tu sangre preciosa, Señor, y me dejes un nuevo tiempo en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Te pido perdón en esta hora por esos pecados que han venido en mi línea, que me están bloqueando, y pido que me reveles a través de tu Espíritu Santo qué tengo que presentar ante ti, Señor, ante el juez de jueces, Señor. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, sobre mi vida, sobre mi salud, sobre mi finanza, sobre mi familia, sobre tu casa. Yo declaro que herencia de Jehová hay, Señor, que los cielos están abiertos, que tu presencia llena nuestras vidas, que hay sanidad, hay bendición, hay prosperidad, hay restauración en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos libertad. Dile al Señor, libertad. Señor, yo soy libre en el nombre de Jesús. Todo aquello que ha querido tenernos atascados, todo aquello que nos ha tenido, Señor, amarrados hoy en el nombre de Jesús, se rompen las cadenas, se rompen los yugos, se rompen en el nombre poderoso de Jesús. Y pedimos presencia de Dios, gloria de Dios y el poder de Dios sobre nosotros y sobre los nuestros. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Señor, que nos dejes una excelente semana, que nos permita ver tu gloria y que los cielos estén abiertos para recibir la herencia del Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres fiel. Adórale ahí donde estás. Dile, Señor, gracias. Yo recibo esa herencia, Señor. Yo recibo lo que tienes para mí, para los míos. Yo recibo, Señor, y te doy gracias. Recibo sabiduría, recibo tu amor inmerecido, tu favor, Señor, y tu gracia. Te alabo y te bendigo, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso para el Señor. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre esta su casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Salúdense unos a otros. Me das la bonanza.